El que actúa mal, tarde o temprano termina recibiendo lo que sembró. No importa el nivel de poder que tenga, el tamaño de su riqueza o lo agresivas que sean sus amenazas. Al final, la vida siempre cobra. La justicia puede tardar, puede avanzar con lentitud, pero su llegada es segura. Hoy, cuando ya se cumple un año desde que Donald Trump volvió a ocupar la Casa Blanca con la promesa de someter a México, vengo a mostrarles cómo ese ciclo de causa y consecuencia le está pasando factura por cada deuda que acumuló con nosotros. Cada intimidación, cada insulto y cada intento de menospreciarnos están regresando a su punto de origen. Es como un proyectil que lanzó con odio y que ahora, después de completar su trayectoria, vuelve para golpearlo directamente en la cara. ¿Recuerdan cuando Trump decía, con absoluta seguridad, que nuestro país pagaría todos sus planes? ¿Aquellos días en los que aseguraba que sus aranceles destruirían nuestra estabilidad financiera? ¿O cuando insinuaba una posible incursión militar en territorio mexicano? Pues bien, la realidad dio un giro profundamente irónico. Esos mismos aranceles hoy están debilitando los cimientos de la economía estadounidense. Son los ciudadanos de su propio país quienes están pagando precios desorbitados, y la supuesta invasión quedó reducida a discurso vacío, porque Trump se encontró con la evidencia de que México tiene una fortaleza que no se parece en nada a escenarios como el de Venezuela. Bienvenidos. Hoy vamos a desmenuzar una de las historias más satisfactorias de este ciclo político. La crónica de cómo el actual presidente de Estados Unidos está rindiendo cuentas por sus agravios contra el pueblo mexicano. Pero antes de entrar de lleno, quiero dejarles una pregunta. ¿Cuántas veces intentaron convencernos de que México estaba acabado? ¿Cuántas veces escuchamos que la maquinaria de Trump nos borraría del mapa? Nos repitieron una y otra vez que nuestra única salida era rendirnos y someternos. Sin embargo, aquí estamos, un año después, con un México firme, mientras la imagen de Trump se deshace en su propio fracaso. No es una impresión subjetiva, es el veredicto de sus propios asesores, de analistas económicos de alto nivel y de estadísticas oficiales que su administración intenta maquillar sin éxito. Empecemos con la frialdad de los números, porque las cifras no tienen ideología y los resultados actuales son devastadores para la gestión de Trump. ¿Quién está pagando realmente el precio de su guerra arancelaria? No es el erario mexicano, ni China, ni ninguna otra potencia extranjera. La carga financiera está cayendo sobre el consumidor estadounidense. Un informe del Instituto Kiel para la Economía Mundial, publicado apenas hace una semana, llegó a una conclusión que dejó a Washington atónito. El 96% del costo económico de esos aranceles lo absorben los propios estadounidenses. Piensen bien esa cifra, 96%. Los investigadores, después de analizar 2.500 millones de operaciones comerciales y un flujo de 400 millones de dólares, concluyeron con claridad que los importadores y los ciudadanos de Estados Unidos son quienes cubren casi toda la factura. Trump vendió la idea de que los aranceles castigarían a México y nos obligarían a ceder, mientras fortalecían a su país. Pero la realidad económica demostró exactamente lo contrario. Goldman Sachs, una referencia indiscutible del mundo financiero, confirmó esa tendencia en octubre. Más del 55% de los sobrecostos ya estaba siendo pagado por los ciudadanos de Estados Unidos, y ese porcentaje sigue subiendo. Los expertos de esa firma ahora proyectan que el 70% de los costos directos terminará recayendo sobre la gente común. Y si se consideran los efectos indirectos, el impacto podría acercarse al 100%. Trump, fiel a su estilo, torció la verdad. Pero todavía hay más. La inflación en Estados Unidos cerró el año pasado en 2,7%, por encima del objetivo del 2% marcado por la Reserva Federal, y el consenso de economistas señala a la política arancelaria como uno de los motores centrales de ese incremento. El presidente prometió eliminar la inflación y mejorar la vida de las familias. Sin embargo,
El precio del café subió un 15% desde inicios de año y los plátanos aumentaron un 8%. El propio Trump tuvo que reconocer ese impacto en una entrevista con Fox News. Erika York, analista de la Tax Foundation, lo explicó con precisión cuando se anunció la eliminación de aranceles específicos para productos como el café. El mandatario está admitiendo, de forma implícita, que su propia política está golpeando el bolsillo de su misma base electoral. Al final, el karma no falla. Es profundamente irónico que la misma bandera que lo llevó de vuelta a la presidencia hoy sea la que lo está hundiendo. Trump ganó en 2024, prometiendo reducir el costo de vida y aliviar la presión económica sobre los hogares. Un año después, los precios siguen subiendo y el bienestar de las familias se ha deteriorado. Según reportes del Budget Lab, los hogares estadounidenses enfrentarán una pérdida importante de poder adquisitivo por culpa de estas barreras comerciales. Para muchas familias, eso significa menos dinero para comida, renta o medicinas esenciales. Una crisis generada por las decisiones del hombre que prometió prosperidad. Hablemos ahora de la manufactura, el sector que Trump juró rescatar. Lejos de renacer, está entrando en una fase de deterioro. El índice del Instituto de Gestión de Suministros cayó a 47,99 en enero de 2026, señalando contracción, menos producción y pérdida sostenida de empleos industriales. Los aranceles no salvaron a la industria, la están estrangulando. La explicación es técnica. Las fábricas estadounidenses dependen de insumos importados para producir, porque las cadenas de suministro globales están profundamente conectadas. Kimberly Clausing, economista de UCLA, lo resumió con claridad. Estas medidas funcionan como impuestos indirectos ineficientes, son regresivos y castigan de forma poco visible al consumidor. En palabras simples, quienes más pierden son la clase trabajadora y la clase media, mientras Trump intenta sostener una narrativa de triunfo que no resiste. La evidencia. La tasa de nuevas contrataciones en Estados Unidos cayó al 3,2%, el nivel más bajo en más de una década. Mientras en el tramo final de la administración anterior se generaban 16.800 empleos mensuales, bajo Trump, esa cifra apenas ronda los 4.900. Esto, en términos económicos, se conoce como estanflación, estancamiento productivo con precios al alza, y es una consecuencia directa de la gestión actual. El panorama se vuelve aún más oscuro cuando miramos el contexto internacional. La Organización Mundial del Comercio ha lanzado proyecciones preocupantes, estimando que el crecimiento del comercio global apenas alcanzará el 0,5% en 2026. Es uno de los ritmos más débiles de los últimos 15 años. Y la principal causa de ese freno, sin rodeos, son las políticas de Trump. El presidente que se presentó como el arquitecto de una nueva grandeza nacional está, en la práctica, aislando a su país, rompiendo alianzas históricas y perdiendo espacio en los mercados internacionales. Ahora bien, en medio de ese caos externo, ¿qué pasó con las exportaciones de México? Los datos muestran un crecimiento del 7% durante los primeros 10 meses de 2025. En comparación con el ciclo anterior, México no solo resistió el golpe arancelario, sino que logró expandirse a pesar de él. Ese es el gran punto ciego en la visión de Trump. Él asumió, equivocadamente, que México era una nación débil que podía doblegarse con amenazas. Olvidó que estaba tratando con un país de 130 millones de personas, el socio comercial más importante para Estados Unidos y una nación con una conciencia profunda de su dignidad y de su historia. Mientras el ocupante de la Casa Blanca optaba por el grito y la amenaza, el gobierno de Claudia Sheinbaum respondía con diplomacia estratégica y profesional. Mientras él intentaba romper puentes, México buscaba diversificar mercados de manera activa. El contraste es total: destrucción frente a construcción.
Todo esto ha derivado en lo que puede describirse como un karma político de escala épica. Según una encuesta reciente de CNN, la mayoría de la población estadounidense percibe el primer año del segundo mandato de Trump como un fracaso rotundo. El 58% de los encuestados cree que el gobierno está concentrado en temas irrelevantes para la ciudadanía, mientras su desaprobación alcanza el 56%. Con apenas un 39% de apoyo, Trump se encuentra en una posición de extrema fragilidad. Otras mediciones, como la del New York Times y Siena College, sugieren que si hoy hubiera elecciones, el bloque demócrata tendría una ventaja clara sobre el republicano. En la disputa por el control del Congreso, la oposición lleva una diferencia de 8 puntos, la mayor brecha desde 2018. El Brookings Institution ha lanzado una advertencia seria al oficialismo. 21 legisladores republicanos que ganaron por márgenes estrechos están ahora en riesgo real de perder sus escaños. Eso significa que Trump podría enfrentarse a una Cámara de Representantes hostil a partir de noviembre, lo que cerraría su margen para gobernar sin contrapesos. Se acabaría la etapa de leyes aprobadas sin resistencia y comenzaría la era de la rendición de cuentas, de las investigaciones en comités y de las audiencias públicas. Incluso sus propios analistas internos, como Tony Fabrizio, reconocen que la intención de voto favorece ampliamente a los demócratas de cara a las elecciones intermedias. El que la hace, la paga. Trump está perdiendo incluso a sectores que fueron decisivos para su regreso. Apenas alcanza un 30% de aprobación entre los jóvenes y enfrenta un rechazo muy fuerte entre independientes e hispanos. El malestar es general. El 71% de los estadounidenses siente que el país va sin rumbo. El descontento se siente con fuerza en áreas clave. El 66% cuestiona su gestión del costo de vida y el 63% desaprueba su política económica. Son los mismos votantes que confiaron en él para estabilizar sus finanzas y que hoy se sienten traicionados por los resultados. Pero la ironía más grande de toda esta historia está en la retórica de la invasión. ¿Recuerdan aquellas promesas de campaña sobre enviar tropas a territorio mexicano, bombardear laboratorios de narcóticos y tratar a grupos criminales como objetivos terroristas? Trump lo repitió hasta el cansancio para movilizar a su base. ¿Cuál fue el resultado real? Absolutamente ninguno. Para entonces, la administración de Sheinbaum marcó una línea roja innegociable, sin estridencias, pero con firmeza. México dejó claro que la soberanía no se negocia. Trump tuvo que tragarse una lección de realidad. La cooperación existe, pero entre iguales. México ha reducido el flujo de fentanilo en un 50% y ha realizado extradiciones relevantes, pero siempre dentro de su propio marco legal y soberano, no como resultado de una imposición externa. Cuando agencias estadounidenses como el FBI aterrizan en territorio mexicano, ya no llegan a mandar, sino a coordinar colaboración institucional. Trump descubrió que México posee un poder de negociación que muchos otros países de la región no tenían. Al ser el gran motor comercial de la zona, cualquier ataque directo a la economía mexicana generaría un efecto boomerang, capaz de golpear de inmediato a la economía estadounidense. Por eso Trump ha tenido que contener sus impulsos, pausando aranceles en varias ocasiones y buscando canales de comunicación constantes con la presidenta mexicana. El acosador se encontró con un muro de dignidad que no pudo atravesar. Las palabras de Claudia Sheinbaum en el Zócalo hoy resuenan con más fuerza que nunca. La soberanía es un principio irrenunciable. Se puede cooperar, se puede coordinar, pero jamás bajo subordinación. Mientras el liderazgo estadounidense se desgasta en conflictos internos y promesas incumplidas, México ha alcanzado avances importantes. El lanzamiento del Plan México, con sus programas de desarrollo y la proyección de 500,000 de empleos, contrasta con la parálisis del norte.
México también ha tomado medidas para proteger su planta productiva, ajustando aranceles para resguardar miles de empleos en sectores estratégicos. Al mismo tiempo, ha reforzado sus vínculos con la Unión Europea y Brasil, manteniéndose abierto a las oportunidades que ofrecen China, India y Corea del Sur. El contraste en liderazgo es enorme. Mientras Sheinbaum conserva niveles de aprobación por encima del 80%, gracias a una gestión enfocada en construir y negociar, Trump cae por debajo del 40% debido a su enfoque centrado en el conflicto y el ego. Uno trabaja por el futuro de su país, el otro por la validación de su propia imagen. Ahora imaginemos 3 escenas que resumen esta realidad. La primera ocurre en un supermercado de Texas. 1. Familia mexico-estadounidense empuja su carrito por los pasillos. Cuando ven los precios, el golpe es inmediato. El café cuesta 15% más y los productos frescos importados desde México tienen etiquetas casi impagables. El padre, que quizá creyó en las promesas de prosperidad y precios bajos de Trump, hoy apenas puede sostener la mirada de su esposa. La segunda escena nos lleva a una planta industrial en Michigan. Los operarios reciben la noticia de que la producción se recortará y habrá despidos. El aumento en el costo de los insumos importados destrozó los márgenes de ganancia. Son los mismos trabajadores que Trump prometió proteger, los que creyeron que los aranceles salvarían sus empleos y que hoy descubren, de la forma más dura, que fueron usados como combustible de una mentira económica. La tercera escena sucede en el despacho oval. Trump revisa las encuestas, y el panorama es devastador. Sus números son peores que en su primer mandato. Sus asesores le advierten que perder el control del Congreso en noviembre es una posibilidad real, impulsada por la frustración de los votantes con el costo de vida. Trump parece no entender dónde falló su estrategia, pero para nosotros la respuesta es clara. El plan fracasó porque se construyó sobre el engaño. Culpar a México de problemas estructurales que él mismo agravó. Mis abuelos tenían razón, la cuenta siempre llega. Trump aseguró que nosotros pagaríamos su muro, y no pusimos un solo centavo. Prometió que los aranceles serían un castigo para el mundo, y son sus propios ciudadanos quienes pagan el 96% de ese impuesto. Juró que la manufactura renacería, y el sector está en contracción. Mientras tanto, México no solo no fue destruido, sino que aumentó sus exportaciones un 7%. Cada promesa. Rota de Trump se convierte hoy en otro clavo en su ataúd político. Pero hay un elemento más que el mandatario intenta esconder con desesperación. La Corte Suprema de Estados Unidos está revisando la legalidad de sus aranceles. Magistrados de distintas corrientes han expresado dudas sobre si el Ejecutivo se excedió al invocar leyes de emergencia económica para imponer gravámenes tan amplios. Si el fallo le es adverso, su administración tendría que devolver hasta $1.500 millones a las compañías afectadas, lo que sería el mayor golpe jurídico de su trayectoria. Y lo más irónico es que los sectores más dañados son precisamente aquellos que depositaron su confianza en él. Familias de clase media, agricultores y pequeños empresarios rurales. Todos ellos están pagando las consecuencias de haber creído en una retórica vacía. No nos burlamos de su situación, porque en el juego de las mentiras políticas, los ciudadanos casi siempre terminan siendo las víctimas. Lo que sí haremos es ejercer la memoria. Vamos a recordar cada desprecio lanzado contra nuestro pueblo y cada intento de humillación sistemática. Y vamos a reconocer que el karma ya llegó. Trump creyó que podía pisotear la dignidad de México sin enfrentar consecuencias. Pensó que el poder le daba permiso para abusar. Se equivocó por completo. Y ahora está descubriendo que la arrogancia cuesta caro y que las mentiras tienen fecha de vencimiento. Mis abuelos me enseñaron que la justicia puede tardar, pero cuando finalmente aparece, golpea con fuerza.